Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de Reales No Perfecto. Hoy estamos con un amigo de México, ¿no? Ciudad de México. Así es, amigo, Ciudad de México. Bien, él es dueño de una cadena de negocios de postres, podríamos decir, donde utiliza la frutilla o la fresa, como le dicen en México, con casi ya 8 sucursales. Una persona que no eligió un camino, sino que tiene varios caminos y todos funcionando a la vez. Ya va a contar de eso también. Con Renata, su pareja, al lado, con negocio que sigue escalando, porque ya va casi en su octavo negocio, con una vida que no frena, porque se ve en los reels y en las historias cuando sube. Vamos a hablar con él cómo se sostiene eso, dónde está el límite. Eso que vamos a hablar con él hoy es una vida real, no una vida perfecta. Es lo que hablamos en este podcast. Es una vida sin humo, sin poses y en primera persona. Con nosotros está Eric Ortiz. ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Amigo, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Aquí estamos esperando poder aportar el mayor valor posible. Y pues nada, o sea, a través de mi historia me gustaría que las personas que van empezando, porque a ver, nosotros no quiero decir que somos ultra exitosos, bien, pero a través de mucho trabajo hemos crecido bastante y me gustaría inspirar y mostrar a los que van empezando el camino que pueden seguir en dado caso de que se identifiquen con él. No solo hay un camino para la prosperidad, un solo camino para el éxito. Entonces, hay muchas vías. Tú tienes que buscar con la cual te puedas identificar y por supuesto que seguir el camino. Entonces, ¿listos para aportar valor, amigo? Te escucho. Qué bueno, qué bueno. Eric, principalmente, que conté que tenías varias facetas o forma de sustentar o ayudar a tu familia en distintos negocios. Sos abogado, sos desarrollador inmobiliario y ahora con casi 8 locales. ¿Cómo te transformaste en la persona merecedora de todo eso? Bien, pues mira, amigo, a ver, lo principal es que yo empiezo como abogado, mi carrera económica profesional, yo empiezo como abogado y a raíz de varios periodos de incertidumbre y de decepción como todo, me fui reinventando, ¿ok? Como abogado yo aprendí mucho el tema inmobiliario, el derecho aplicado al tema inmobiliario, tanto civil como fiscal, es decir, cómo regularizar predios. Para los que no son abogados es cómo regularizar predios y cómo armar estrategias para pagar lo menos posible de impuestos, sin caer en la Bien. evasión, simplemente aplicar una ingeniería fiscal para obtener la mayor rentabilidad posible de desarrollos inmobiliarios. Yo como abogado les llevaba estas estrategias a los desarrolladores. Entonces, cuando no logro este escalón o ascender en el puesto de jerarquía que me tocaba en la empresa en la que yo trabajaba, pues naturalmente yo renuncio y me quedo aproximadamente 6 meses sin trabajo. ¿Okay? Me quedo 6 meses sin trabajo en una especie de depresión, realmente entre depresión, ansiedad, de que no sabía qué camino abordar. Y llega un momento en el que, pues, a ver, ya no quería yo volver al mismo trabajo, era un trabajo en donde yo era muy infeliz. Entonces decido aplicar lo que yo conozco del derecho, pero ya de forma independiente, ya no trabajando para una notaría en particular. Claro, De este lado del continente existen los notarios o escribanos, que creo que les llaman en escribano, Argentina. sí. Entonces yo, exacto, los escribanos, yo trabajaba con un escribano. Entonces empiezo con el tema de la construcción, me va muy bien, logro terminar 2 proyectos inmobiliarios solo y uno con socios. Entonces podría decirse que logro terminar 3 proyectos inmobiliarios completos de departamentos. Ahora, en algún punto de esos proyectos inmobiliarios me encuentro al borde de colapso porque desafortunadamente tomé decisiones para las cuales no estaba listo, es decir, me ganó la prisa y entonces me encuentro en un momento de colapso económico y con ello un colapso mental. Y entonces decido, o decidimos, ya aquí entra mi pareja Renata y mi hermana Miriam, decidimos emprender en el proyecto de las fresas, ¿ok? A ver, es un proyecto que realmente, literalmente en la mente estaba que este negocio produjera solo lo de la renta. O sea, nosotros decíamos, con que esto pueda pagar la renta,
con eso estamos más que bien servidos. Y estábamos dispuestos, y ojo aquí, ¿no? Estábamos dispuestos en nuestra mente a trabajar un año entero sin generar utilidades. O sea, esa era nuestra Claro. mente. Nuestra mente era, tenemos que vender 1,500 pesos mexicanos al día para no perder dinero. Entonces, y estamos dispuestos a trabajar así un año en lo que nos damos a conocer, entre otras cosas. Para no hacerte el cuento largo, primer día vendimos 5 veces lo mínimo que teníamos que vender durante un año para no ganar ni perder. Entonces, primer día vendemos 5 veces eso y así fue el negocio escalando, ¿qué te digo? O sea, de forma brutal escaló el primer Qué local, bueno. que es un local que teníamos en una zona popular, entre otras cosas. Entonces, a ver, después de hacer rentable este local desde el mes 1 al mes 3 abrimos otro y así cada 3 meses hemos ido abriendo un local. Entonces, este proyecto tiene 2 años, ¿bien? Tiene 2 años y ya Bien, bien. llegamos a las 8 sucursales. Qué bueno. Entonces, esa es la historia, vaya, de cómo paso de ser abogado, profesionista, luego desarrollador inmobiliario, es un desarrollador que quiebra y que está al borde del colapso, que empieza de ceros como comerciante y bueno, de la mano con su familia, con mucho trabajo, pues hemos logrado expandirnos rápidamente. Qué bueno, Eric. Qué bueno. Sos de hablar mucho, así que te voy a tener que hacer las preguntas porque vos me estás respondiendo preguntas que te iba a hacer después. Ok, súper. No, tranquilo, porque acá mostramos cómo somos, reales somos, no Claro, perfectos. Así que vamos por eso. Eric, vi ese negocio en Europa, en las de las frutillas o fresas, como le dicen allá, un negocio que se claro. ve muy tentador, muy viral, creo también. ¿Cómo pudiste llevarlo a México? ¿Copiaste el modelo? ¿Compraste la franquicia? ¿Cómo hiciste esos primeros pasos? Mira, nadie inventa el hilo negro. Nosotros vimos cómo estas fresas se estaban haciendo virales en toda Europa, que eran solo fresas con chocolate. Sí, sí, muy Y simple, muy fácil de hacer. claro, súper simple, pero realmente eso que es muy simple no existía en el mercado mexicano al Qué menos, ¿ok? bueno, claro. Cuando nosotros decidimos emprender con esa idea aquí en México, nos enfrentamos primeramente con que la máquina de chocolate nadie la vendía aquí en México. Entonces empezamos, lo primero fue traer la máquina de chocolate que en México no existía. Hablamos a proveedores italianos, proveedores chinos y tomamos la decisión y empezamos a traer las máquinas. Es decir, no había ni una sola máquina aquí en México. Ahora, cuando nosotros empezamos, nos dimos cuenta de que el mercado mexicano no estaba listo para solo sobrevivir de fresas con chocolate, porque en México, no sé el resto de Latinoamérica, lo que más se consume son fresas con crema y no fresas con chocolate. Entonces, incorporamos nosotros el concepto de las fresas con crema, fresas con chocolate, y en medio del emprendimiento combinamos estas dos cosas y salieron las famosas fresas con chococrema, ¿ok? Es decir, la crema con un shotcito de chocolate Turín Sí, sí. y eso explotó, o sea, explotó, se volvió muy viral en Ciudad de México desde el momento, te hablo desde el mes 1, o sea, se volvió muy viral y afortunadamente tomamos buenas decisiones en el sentido de cómo abordamos el tema del marketing. Entonces, pues es eso, vimos un concepto allá, no compramos la franquicia, sino que nosotros desarrollamos nuestra propia marca. Bien, bien. ¿Fuiste a Europa a verlas? La forma de... No, solo TikTok. Qué bueno, qué bueno. Un emprendedor al 100%, sin ponerle Así tanta es. cabeza y accionando, ¿no? Porque si hubieras pensado todas las contras que tenía, no tenemos máquina de chocolate, no tenés, capaz que se pinchaba, como se dice acá en Argentina, y no se hacía. Simplemente metiste acción ahí y fuiste por todo. 100%, incluso si tú ves las imágenes o videos de la primera sucursal, o sea, es una sucursal muy simple, o sea, muy, muy simple. Hace rato me preguntaba mi mentor que con cuánto iniciamos, y es el equivalente a $25,000, $25,000 americanos, el primer Sí, localito. Y bueno, de esos $25,000, pues se hizo toda la cadena, ¿bien? Porque nosotros no reinvertimos dinero externo, sino que lo que daba el primero lo usábamos para abrir el segundo, lo que daba el segundo lo usábamos para abrir el tercero y así sucesivamente. qué bueno, qué bueno. Eric, hace poquito vi en tus redes
que te robaron más de 100 kilos de frutilla. Ahora vas a contar vos la historia. Pero lo que me interesa de esto es cómo manejas tus emociones, cómo haces para no explotar en ese momento lo que hubiera hecho el Eric viejo, ¿no? Hace un tiempo atrás, que hubiera salido a romper todo y a buscar al ladrón. ¿Cómo manejas eso en este momento? Mira, amigo, la historia es, nosotros tenemos nuestro sistema de distribución, ¿ok? Cuando somos rebasados por el sistema de distribución, enviamos las fresas a través de un Uber, ¿ok? Y aquí lo que Bien. pasó fue que subimos las cajas de fresas al Uber y el Uber se las robó, literalmente. O sea, canceló el viaje y se robó las fresas. Ahora que lo preguntas, o sea, en otro momento quizá me hubiera enojado, quizá hubiera sobrereaccionado y hubiera echado a perder 1 o 2 días solo de vibrar bajo, ¿ok? O sea, solo de vibrar en negatividad. Claro. Ahora, hay algo que he aprendido que es que si tú quieres subir de nivel, es decir, si tú consideras que hay 100 niveles en la vida y que yo estoy en el 5, pongámoslo así, si yo quiero subir al nivel 10, Eric se tiene que comportar como, aunque esté en el 5, se tiene que comportar como el Eric que está en el nivel 10. Entonces yo cuando me pasan este tipo de cosas que son eventos, por supuesto que negativos, yo pienso, ok, el Eric que está en el nivel 10 se preocuparía porque le robaron, o se enojaría, o se preocuparía, o se pondría a llorar porque le robaron 100 kilos de fresas. Por supuesto que Eric del nivel 10 ni siquiera se acordaría, ni siquiera pensaría en ello. Y entonces trato de comportarme en ese sentido, ¿bien? O sea, ¿cómo actuaría el Eric del nivel 10? Porque entiendo que si me comporto así el suficiente tiempo, al final del día el Eric del nivel 10 terminará llegando. Entonces, la tarea de Eric del nivel 10 será comportarse como el Eric del nivel 20 para poder llegar y seguir escalando en todos los sentidos, no solamente en el tema económico. ¿Okay? Entiendo que el desarrollo tiene que ser integral, no solamente Bien. económico, tiene que ser físico, económico, mental, cultural, espiritual, familiar, de todo tipo. Entonces, realmente, si te soy sincero, ni, ¿cómo te diré? No tuve una reacción interna, en lo absoluto. O sea, en lo absoluto fue como, nos robaron esto, está bien, no pasa nada, solo avisemos que ya no hay fresa y listo. Pasemos a lo siguiente. Ahora decís, avisemos que no hay fresa, pero tu negocio necesita esa fresa. ¿O eso era un extra para tener un stock? ¿Cómo? Claro, mira, la fresa es súper delicada, o sea, es una fruta que Sí, tienes que estar suministrando diario o al cada día, sí. tercer día, exactamente. Entonces, nuestras compras están calculadas para la venta del día o máximo 2. Entonces, cuando tú me quitas 110 kilos que iban para una sucursal, pues naturalmente esa sucursal va a sufrir de falta de insumo. Entonces, ahí es donde entró el aviso en redes sociales de que disculpen, pero Ah, ya no va a bien, haber fresas en esta sucursal, entonces pueden ir a las otras. bien. Entonces, insisto, Eric de otro momento se hubiera preocupado y qué va a pasar y los clientes y qué a maldecir, etcétera. Ahorita es como, mira, que Dios lo bendiga, que le sirvan las fresas y si les son útiles por algo Dios se las puso en su camino, está mal y yo entiendo lo que te hablo de los niveles, ¿bien? Ese señor está en el nivel 1 o en el nivel 2, en el que tú quieras, robando. Él ni siquiera es consciente de que está en el nivel 2, él piensa que está en el nivel 1, robando, eventualmente llegará al nivel 1, ¿sabes? O sea, está retrocediendo. Él en su mente cree que está avanzando porque nos robó X cantidad de dinero, pero en el plano energético, por supuesto que está perdiendo, está Claro. disminuyendo, vaya. Yo vi ahí en esa publicación tuya los comentarios y muchos como que decían que eso en México era común, como que metían a todos dentro de la misma bolsa. No sé si llegaste a leer o si le prestás Sí, atención. Ah, sí. ¿Qué opinás vos sí, sí, claro. de ese pensamiento de que, entre comillas, fue culpa tuya por confiar en un Uber sabiendo de que la gente no es confiable, no es honesta? Tienen toda la razón, amigo. O sea, Ah, tienen sí. toda la razón en el sentido de que no es mi culpa, porque naturalmente él está prestando un servicio, él Claro. está ganando un dinero, etcétera, pero sí es mi responsabilidad, ¿ok?
Entonces, cuando tú aprendes a considerar que todo es tu responsabilidad, tu forma de operar es distinta. Y por supuesto que los berrinches, más bien no haces berrinches, ¿bien? Porque todo es tu responsabilidad. Entonces yo lo que debí de haber hecho era mandar a un empleado o ir yo personalmente, entregar las frutas y listo. Entonces también por ese lado es que yo ya no me molesto. Ahora, respecto de los comentarios, tienen toda la razón de que es mi responsabilidad, que más bien que es mi culpa, sabiendo cómo opera la gente en México, que yo haya tomado, digamos, esa decisión de mandarlo a través de un Uber. Y es la realidad. O sea, en México, bueno, no sé cómo sea en el resto de Latinoamérica, pero en México, en efecto, es difícil confiar ciegamente en una persona que no conoces. Sí, tal cual. Está bueno. Acá pasa parecido, podríamos Ok, decir. Está bueno esto que estás contando porque siempre decimos, y es como un discurso, de que de los errores se aprenden. En este caso, puntualmente, de los errores aprendiste a algo que por ahí venías claro, haciendo con normalidad y que no tenías problema hasta que te pasó. Ahora, como decís vos, exactamente. posiblemente en la próxima mandes a un empleado o vayas vos a hacer lo que tenías que hacer. Pero está bueno también el mensaje de decir, bueno, pasó esto, aprendimos algo y le damos para adelante y seguimos empujando. Contaste recién de la primera sucursal y quiero hacer doble clic ahí sobre eso, que fue algo que no esperabas, que fue algo que no tenían quizás en sus planes o en su mente, pero seguramente también pasaron cosas que no sabían y que sirvió de aprendizaje para las sucursales que, sí, que venían. ¿Te acordás de algo que dijiste, esto me sirve para no cometer el mismo error en la próxima sucursal? Claro, a ver, algo esencial es la imagen, ¿ok? Cuando abrimos nuestra primera sucursal, claro que está el tema del presupuesto en medio. O sea, nosotros estábamos ajustados a un presupuesto que era casi lo último que nos quedaba. Sin embargo, algo que yo te puedo decir para los que van empezando, no escatimar en la imagen del local, ¿bien? Porque la imagen te transmite algo a la persona que te va a comprar, al menos en los locales físicos. Entonces tú me dices, ¿qué cambiarías? Totalmente el tema de la imagen de nuestra primera tienda, que era muy sencilla, sin un concepto de marca en particular. Bien, Pero a ver, también la realidad es que nosotros no buscábamos lo que tenemos hoy. Nosotros fuimos evolucionando poco a poco, claro, no, no, porque está bien. insisto, o sea, nosotros nuestra visión era que salga lo de la renta. O sea, tenemos que estar tranquilos y que salga lo de la renta, por lo que te digo que estamos pasando por un momento de adversidad económica. ¿Ves? Sí, está bueno también lo que estás contando, que muchas veces si esperás o pretendés tener el local de tus sueños, no arrancás nunca. Eso es la Arrancá, realidad. claro. Claro. Eso Mira, está de hecho bueno. la gente no emprende por dos razones principalmente desde mi perspectiva. La primera es que tiene muchísimo miedo de perder su dinero, muchísimo. O sea, la gente le da pavor perder su dinero porque le asignan más valor del que verdaderamente tiene. Y el segundo, que como bien dices, quieren esperar a tener el proyecto perfecto. Entonces, cuando combinas estos dos factores, es imposible emprender porque el proyecto perfecto no existe. Bien, o sea, Claro. nosotros en nuestra octava sucursal seguimos haciendo modificaciones. Entonces, octava sucursal, seguimos haciendo modificaciones. Primera sucursal, claro que casi da pena, ¿no? Entonces, aquí el tema es quitarte ese miedo y entender que no hay emprendimiento perfecto y que tienes que empezar, ¿bien? Sí, es tal cual. Es dar el primer paso, salir de esa zona de confort y enfrentar lo que venga. Van a venir los miedos, siempre digo lo mismo. Es algo que te va a acompañar en todo el recorrido. El miedo no se va a desaparecer, va a seguir creciendo mientras siga subiendo niveles. Va a haber Claro, ese, pero claro. está bueno enfrentarlo y darle para adelante. Mira, De la, sí, perdona, te escucho, dale. yo, yo te iba a comentar, o sea, el miedo. O sea, al final del día es una especie de incomodidad interna, ¿sabes? O sea, cuando tú inviertes tu dinero, te sientes incómodo físicamente. Y yo lo puedo asimilar a cuando vas al gimnasio que tienes pereza de ir, porque a todos o a la mayoría de las personas nos da pereza ir. Entonces es esa incomodidad física que lo puedes transmitir, lo puedes identificar como pereza o como miedo, ¿no? Esa sensación en tu estómago o en el pecho de que, ay, no, y es con lo que la gente no puede lidiar.
La que no le gusta ir al gimnasio no puede lidiar con la pereza. La que no quiere emprender, más bien, la que quiere emprender pero no lo hace por miedo es porque no pueden tolerar esa incomodidad física, ¿sabes? Claro. Entonces, como bien dices, hay que empujar con esos sentimientos extraños y a ver, con el trabajo, con la cabeza, y si puedes asesorarte con alguien que ya lo haya hecho, es inevitable que que tu negocio, que tu emprendimiento va a ir por buen puerto, buen camino. Bien. Recién pasó tu esposa, Renata, ¿está embarazada? Sí, 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 así Ah, qué es. bueno, no, Aquí. no sabía eso. Qué bueno. ¿Cuánto falta para el bebé? Tiene 8 meses de embarazo, Ah, amigo. ya está. Está programado para el 1 de agosto. Eso, acá en Argentina se dice que cuando vos estás yendo bien en los negocios, que viene el bebé con un pan bajo el brazo, como que está todo bien. Y estás por abrir la sucursal 8, ella va a venir con una fresa bajo el brazo, así que está muy bueno. En esto de cuando de un local a 7 o a 8, no es muy común que pasen en todos los emprendedores. O sea, Claro. fuiste uno en un montón que siguen emprendiendo, siguen equivocándose, siguen intentando, ¿sí? En ese recorrido, ¿sentiste en algún momento el momento bisagra, como se dice, y dijiste, esto puede ser grande, esto es para sacarla del estadio? Sí, en la primera sucursal, o sea, a los 30 días de abrir el primer ¡Ah, qué punto, bueno, qué o bueno! sea, yo dije, no, no, no puede ser, o sea, esto no tiene sentido. Incluso yo mismo no lo creía, ¿sabes? O sea, yo lo comentaba con Renata y con mi hermana, yo decía, es que esto no es real, o sea, debo de estar descargando mal los gastos, debo de estar omitiendo, no sé, algo, no puede ser que tengamos tanta utilidad, no puede ser. Y a ver, si el dinero está, o sea, vaya. Entonces, en efecto, o sea, a los 30 días de que nosotros abrimos, yo dije, esto va a ser un muy buen negocio y de aquí vamos a resurgir al tema de la construcción. Y así fue. O sea, yo a veces lo digo en mis historias. El negocio de las fresas yo lo veo como, no sé si ubicas estos cruceros enormes que Sí, independientemente de que son enormes, son guiados por un pequeño barquito para salir sí, sí, sí. al océano. Pues yo así veo las fresas y esa visión les comparto a ellas, en el sentido de que Freseando es un negocio que nos va a servir para volver al tema del desarrollo inmobiliario y regresar mucho más fuertes, porque al final el desarrollo, un desarrollador inmobiliario que no tiene un negocio de flujo de efectivo, eventualmente va a tener problemas. Entonces, si tú o los que nos están escuchando tienen un negocio de flujo de efectivo, el camino siguiente para exponenciar la riqueza, porque al final es algo que todos queremos, es el desarrollo inmobiliario. Bien. Qué bueno. ¿Estás trabajando, contaste con Renata, tu esposa, y tu hermana o la hermana de Renata? No, mi hermana. Con tu hermana. O sea, es Sí, un negocio o empresa, podríamos llamarle, casi ya con 8 locales, familiar. claro. Eh, Sí, trabajar, sí. con, trabajar con Renata, ¿cómo manejan eso? Porque están juntos 24/7, ahí no hay espacio ni libertad de decir, me tomo un tiempo para esto. ¿Cómo manejan esa sociedad familiar, esposa, esposo? ¿Cómo lo manejan? Mm, Pues mira, amigo, realmente no tengo una respuesta en concreto porque la convivencia con ella es demasiado ligera, ¿sabes? O sea, estamos los dos exactamente en el mismo canal, exactamente con la misma visión y hasta cierto punto, mira, yo tengo más edad, ella tiene 5 años menos que yo. Y aparte de que tiene 5 años menos que yo he estado en los negocios mucho más tiempo que ella. Entonces acepta totalmente el Bien, liderazgo sin mayor problema. Entonces ella acepta el liderazgo y yo acepto la responsabilidad que conlleva tener el liderazgo, ¿bien? O sea, cuando tú lideras una empresa, una familia, un grupo de amigos o eres mentor, etcétera, por supuesto que tienes ventajas en el sentido de que tú puedes llegar a organizar y tomar las decisiones, pero este poder, por así decirlo, conlleva la responsabilidad de que vas a cargar con
las malas decisiones que pudieras llegar a tomar. Entonces, contestando particularmente a tu pregunta, ella acepta totalmente el liderazgo de mi parte, se ejecutan las decisiones conforme vamos avanzando en el tiempo y al final tenemos dos cosas. La primera, resultados por parte de mi liderazgo, sí, de que yo tenga la dirección. Y por otro lado, pues al final, si somos pareja, lo que menos queremos son problemas traídos a la casa por el negocio. Y si el negocio está dando resultados, pues no tendría razón de ser el estar ejerciendo oposición innecesaria. No sé si me estoy explicando. Sí, clarísimo, clarísimo. Es que cuando va todo bien, va todo bien. No hay que Claro. buscar. Claro. Y a ver, por supuesto que me he equivocado, ¿ok? Me he Sí, sí, equivocado en algunas decisiones, pero insisto, o sea, yo estoy dispuesto a correr con la responsabilidad de si llego a tomar malas decisiones. Y tampoco, a ver, un negocio que va de 1 a 8 sucursales, por supuesto que han sido más las decisiones correctas que las incorrectas. está claro, está muy claro. Cuando estabas diciendo de tomar decisiones, me baja una pregunta, Eric, ¿llegaste a mezclar a la persona abogada con el Eric emprendedor y de esa manera que te haya jugado en contra? No, yo creo que el abogado lo traigo dentro y al final me ha ayudado, ¿sabes? Bien, Porque traigo una mezcla de derecho de impuestos, traigo una mezcla de derecho en cuanto a inmobiliario, entonces yo veo los contratos de renta, veo el tema contable de la empresa y al final me ha servido como una herramienta más en donde yo puedo tomar decisiones mucho más rápido porque temas jurídicos yo tengo que ejecutar sin consultar a un abogado adicional. claro. Avanzás muchísimo más rápido. Está perfecto. Muchísimo, muchísimo. Claro. Contame cómo es un día de verdad de Eric, sin filtro, sin humo. Se levanta temprano, que yo ya sé. Sí, sí, a ver, estamos tratando de cimentar al 100% el hábito de 4:45, 4:50 de la mañana. Llevamos días ahí empujando para lograr ese reto que, a ver, abro paréntesis, ni siquiera es necesario, ¿sabes? O sea, yo Claro, podría levantarme a las 9 de la mañana, seguir mi día perfecto, pero también parte que he aprendido con mi mentor es que hay que buscar el tema de la incomodidad, ¿bien? Y el lado por el cual quiero empezar a abordar la incomodidad es lo que más trabajo me cuesta, que es levantarme temprano. Entonces, ahorita vamos en 4:50, 4:55 bien, de la mañana. La meta es llegar a diciembre a las 4, empezar todos los días 4 de la mañana. Entonces, empezamos 5 de la mañana, gimnasio, un poco de cardio paseando a mi perrita, Gaia se llama, y regresando de gimnasio, lectura y empezamos a atender los negocios. Principalmente lo que yo hago es revisar cómo van los proyectos de las nuevas sucursales. Entonces, a mí me vas a bien. encontrar visitando obra de una sucursal nueva, otra obra, o bien el resto del día tramitando permisos para el proyecto inmobiliario que viene, que por cierto es el proyecto más grande que yo he hecho. Voy a hacer un edificio de 50 departamentos. Entonces hay que estar persiguiendo los permisos, persiguiendo a los funcionarios públicos, entre otras cosas. Y es una obra que empiezo en octubre. Entonces ya tengo que tener esos permisos y por eso estoy enfocado al 100% en esto. Y en la tarde, pues a ver, comer, volver a sacar al perro y estamos listos para regresar a casa a las 8 o 9 de la noche y dormir lo antes que se pueda. Ahora, el día se va rapidísimo, ¿eh? O sea, si tú lo empiezas a las 5 a las 6 de la mañana, de todas formas se va así, se va súper rápido. Bien, bien. Para aquellos que preguntan o dicen, ¿para qué te levantás tan temprano? ¿Qué diferencia hay, como dijiste vos recién, levantarte a las 9 o levantarte a las 5? Un consejo, algo que vos viste que a vos te resultó, que puede ser que a otro no le resulte, pero que sí lo estás haciendo confiado y te está dando resultado. Mira, materialmente no te va a cambiar la vida. O sea, a mí en lo particular no me lo ha cambiado. Sin embargo, sí cambia cómo me siento respecto de mí mismo. Yo no he generado más dinero,
no he abierto otros locales, etcétera, solo por levantarme a las 5 de la mañana. Pero sí cambia el cómo te sientes respecto de ti mismo. Es decir, uno te causa vergüenza, porque, a ver, a mí eso me causa vergüenza, a pesar de que se siente bien rico, estás en la cama, estás en las cobijas, es delicioso, pero ya te levantas, en lo particular conmigo, yo ya me levanto de malas, ya me levanto avergonzado conmigo mismo, incluso con mi mujer, ¿no? Aunque estemos los dos ahí en la cama, ya es como que, puta, qué pena, ya son las 9. Y en el otro, simplemente empiezas el día con una energía totalmente diferente, ¿sabes? O sea, ya pasaste al perro, te sientes elevado, o sea, igual y es una tontería, pero te sabes diferente a las personas, incluso sin hablar de los demás, o sea, te sientes diferente al Eric que se levanta a las 9 de la Claro, mañana, ¿sabes? exacto, exacto. Entonces, qué es lo principal? ¿Bien? O sea, lo principal es que tú te sientas bien contigo mismo y no necesariamente porque te estás comparando con los demás. Pero si te comparas contigo mismo, te sientes totalmente diferente y luego, por supuesto que vivimos en una sociedad. Si volteas a ver a los de al lado, no están en forma física, no se levantan temprano, no estudian, no prosperan, etcétera, inevitablemente te vas a saber o te vas a sentir mejor, ¿ok? Entonces, Bien. insisto, a mí no me ha cambiado la vida, sin embargo, el cómo me siento y el cómo opero, por supuesto que es totalmente diferente. Ahora, el cómo operas determina qué tanto vas a prosperar, determina qué tanto vas a avanzar. Entonces, no puedes medir tú qué tanto escalas tu negocio a partir de que te levantes a las 5. Pero por supuesto que en alguna gráfica invisible que nunca vamos a poder conocer, estoy seguro de que el negocio prospera gracias a uno de esos hábitos que tú empujas a través de la incomodidad. Qué bueno, está clarísimo. Nombraste varias veces que tu mentor te dijo, tu mentor, ¿tenés un solo mentor o tenés varios? Un mentor, tengo solo uno al que le pago, ¿ok? Yo creo que ¿Querés nombrarlo todo, o...? sí, sí, claro, yo me mentoreo con Yados. O sea, yo estoy en Bien, su sala, en su club premium, sí, en el campus premium, estoy en su club jefazos y estoy en la sala VIP. O sea, por supuesto que creo que queda claro que confío en lo que él tal me cual. aporta. Bien. Entonces, yo creo que todos tenemos un mentor. O sea, a pesar de que la gente, y más de este lado en Latinoamérica, se ríe del tema de los mentores, realmente todos tenemos un mentor que no es otra cosa más que aquella persona que determina o aquella persona a la que escuchas que determina hacia dónde va a ir tu vida. Ahora, el tema es que hay de mentores a mentores, ¿bien? Para la mayoría de la gente, el mentor es la tele, o Netflix, o las noticias, ¿ok? Entonces, todos tenemos un mentor. El tema es que muchas veces somos inconscientes de esa idea y por otro lado, es decir, la mayoría de las personas es inconsciente de esto que yo te digo y se la pasan escuchando una cosa, otra cosa, otra cosa, y eso es lo que determina su vida. Pues yo tengo un mentor al cual le pago y simplemente trato de tomar todos los consejos que me da y qué mejor que ver mi vida material para saber si estoy pensando de forma correcta. Está buenísimo. Está muy claro. La verdad que yo veo, te voy a hablar como una persona que no te conociera y que agarra por primera vez tu Instagram y ve Eric en el gimnasio, Eric con los autos, camionetas, Eric en su buena Sí, vida, claro. eso que muestra Eric en las redes. ¿Eso qué es? ¿El resultado de un trabajo o parte de la estrategia para tu marca personal? No, 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 es el resultado de mi trabajo, 100%. Es el resultado de dos cosas, de trabajo y de que pierdes miedo, ¿sabes? Eso también lo aprendí aquí en la escuela, o sea, hay tres niveles de desarrollo personal necesarios o que tú puedes interpretar en el mundo financiero. Un desarrollo personal que te permite crear, ganar dinero, un desarrollo personal que te permite administrarlo e invertirlo, y uno tercero que, es decir, en el segundo administramos, invertimos y acumulamos. Y hay uno tercero, el que es el desarrollo personal, podríamos decir hasta ahora el clímax del tema financiero, que es lo ganas, lo administras, lo inviertes y generas la confianza en ti mismo de que lo puedes volver a generar, que te permite Claro. gastarlo
en algo que tú quieres experimentar, ¿ok? Entonces, no es algo que yo lo vea como para la marca personal. Claro que funciona, por supuesto, porque tienes los resultados que la gente busca, pero realmente yo lo hago como un ejercicio de perder el miedo a invertir el dinero en mí y en mi familia y valorarme y valorar a mi familia como, es decir, en un ejercicio de congruencia, de yo decir, yo valgo, yo tengo esta capacidad, etcétera, ahora lo voy a invertir en mí, porque muchas personas lo que hacen, se quedan en el punto número 2 y empiezan a acumular incansablemente, acumulan, 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 y creen que es lo financieramente correcto. Y a ver, yo no digo que esté mal crear un patrimonio, pero cuando creas un patrimonio a costa de disfrutar el momento presente, Oh, claro, ¿qué sentido tiene? Bien, morir con una torre de departamentos en renta, ¿qué sentido tiene? Y vivir en uno de esos departamentos, no te digo que vivir en el departamento esté mal, lo que te digo es, tienes una torre de departamentos para ti y vives en uno de esos, pero tú realmente quisieras vivir en una mansión o tú realmente quisieras vivir un viaje en un crucero, pero no lo haces porque ese dinero del crucero te serviría para comprar otro departamento. Entonces, cuando tú tomas la confianza en ti de que puedes volver a generar los recursos, entras en una espiral en donde por un lado estás dispuesto a poner el trabajo todos los días, pero por otro también disfrutas tu día a día. Entonces la parte que tú alcanzas a ver en redes de que vivo en una muy buena casa, tengo mis autos, mi moto, mis bicis, etcétera, porque yo ya le perdí el miedo, ¿sabes? Yo mucho tiempo me quedé en el paso 2, en donde ganas, 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 te quedas, acumulas, inviertes, acumulas. Oye, pero es que quiero comprarme una camioneta. No, porque eso te podría servir para hacer otro negocio. Y entonces entras en la espiral infinita de ¿para qué quieres eso? Para otro sí. negocio. ¿Pero para qué? Para otro negocio. ¿Pero para qué? Para otro negocio. Y llegas al momento en donde contestas, no, pues para tener muchas casas para dejárselas a mis hijos. ¿Eh? ¿Y para qué? Bien, entonces, contestando tu pregunta, esa parte que ves es literalmente lo que a mí me gusta. O sea, a mí me gusta vivir en una casa amplia, con un jardín, con mucha iluminación, con mucha ventilación, tener mis autos, que mi mujer esté bien, comer la mejor comida a mi disposición y listo. O sea, realmente no hay algo aquí que yo lo compre o que yo lo tenga para demostrar o para vender algo, que por cierto yo no vendo absolutamente nada que no sean mis locales físicos. No, no, está clarísimo. Yo sabía por dónde venía la respuesta, pero sí la pregunta sirve para abrir un poco el panorama a aquellas personas que te ven por primera vez o que te van a ver después de este podcast, porque vamos a dejar tus datos abajo. Y cuando nombrabas el segundo escalón que decías de acumular, acumular, ¿eso se podría considerar una escasez en la mentalidad o en una creencia limitante que traíamos de nuestros familiares, donde había que juntar y juntar? ¿Cómo lo ves vos? Claro, mira, no sé si sea escasez, yo lo que te puedo decir es que no hay algo, no hay un acto que tengamos nosotros que sea correcto o incorrecto, sino el nivel de conciencia que hay detrás de ese acto. Bien, entonces cuando tú dices, oye, acumular viene de la escasez, es malo o es bueno, etcétera, pues depende del nivel de conciencia que haya detrás. Para mí, una persona que acumula sin cansancio y prioriza el seguir acumulando a costa de tener una vida con base en lo que quiere experimentar, por supuesto que vive en la escasez y vive con miedo a no poder volver a generar ese dinero. Y por mucho dinero que tengas, incluso la Biblia lo dice, ¿no? ¿De qué vale a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿De qué te sirve ganar millones y millones de dólares si tú quieres experimentar, no sé, un viaje, un auto o lo que sea, pero dices, no, porque esto me sirve para acumular más dinero? Bien. Exacto. Incluso, yo no sé si sea verdad o no, porque no conozco al señor, pero si tú googleas principios financieros de Warren Buffett, te va a aparecer ahí, ¿no? Que Warren Buffett vive en la misma casa de siempre, maneja un auto de 1980 que compró usado. Oye, pero, y que le preguntan, por qué manejas ese auto? No, pues porque, a ver, si yo me compro este auto que vale $20,000, puedo invertir el resto en acciones que me va a dejar no sé cuánto dinero más.
Ok, bueno, felicidades, no es el hombre más rico del mundo, bueno, de los hombres más ricos del mundo, está bien. Yo no comparto esa filosofía. O sea, ¿de qué me sirve tener más dinero y más dinero y más dinero? El dinero es una herramienta para experimentar las cosas que tú quieres experimentar, porque al final cuando partamos de este mundo no nos llevamos absolutamente nada. Nada, nada. Entonces yo tomé esta filosofía, no sé cómo se le puede llamar, si es old school financiera y una nueva escuela financiera en donde buscamos experimentar el mundo a través del fruto de nuestro trabajo, pero yo tomé esta nueva forma de pensar de 2 años para acá. O sea, insisto, yo estaba Bien, en el nivel 2, en donde es acumular, 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 pagar renta es una tontería, tener un coche del año es una tontería, porque con eso puedes hacer más, hasta que llegué a esta nueva forma de pensar en donde me hago consciente de que de qué me sirve morirme con $5 millones. O sea, tal cual. no sirve de nada. Bien. Entonces, experimento cosas que quiero experimentar, conozco gente, invierto mi dinero por supuesto, en conocimiento, en relaciones y en experiencias. El acumular, por supuesto que estoy formando un patrimonio. Bien. También voy a tener un bebé. Entonces, debo de tomar decisiones responsables, pero pero sin disfrazar una decisión basada en miedo poniéndole la etiqueta de responsabilidad. ¿Ok? No, no, es que estoy siendo responsable y entonces voy a comprar Qué departamentos. No, bueno, no, 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 no. O sea, muy bueno, muy bueno. todo poniéndole el nombre correcto. ¿Ok? Decisión responsable, pero no basada en miedo. ¿Bien? Exacto. Está bueno porque aquel que acumula y quiere acumular y se siente bien y está feliz, bien, es su decisión y está Claro. bien. No, no estamos diciendo que lo tuyo está bien y lo otro está mal. Estamos diciendo que vos encontraste Exacto. esta metodología y te da resultado, y es esta metodología la que muestra tu resultado del trabajo con la camioneta, la casa. O sea, lo tenés, lo disfrutás, como dijiste vos, hay una sola vida y la estás viviendo a pleno. Punto. Literalmente. Exacto, porque hay muchos haters que esta parte o esta metodología de vida la critican, pero porque no tienen el coraje de vivirla, no tienen el coraje de crearla y no son la persona merecedora quizá de esto que estás viviendo vos. Entonces es más fácil hatear cuando te ven en la camioneta, es más fácil decir porque naciste con plata, un ejemplo. ¿Sos de contestarle a los haters o lo dejás que queden ahí? La verdad es que, o sea, de pronto si tengo tiempo, lo más que llego a poner es, bro, eres un cero a la izquierda. O sea, es todo lo que pongo. Es todo lo que Está pongo bien. porque no le puedes dedicar tanto tiempo a eso, ¿sabes? Y tampoco es como que mi marca personal sea tan grande como para que me caiga mucho hate, que yo qué más quisiera, ¿verdad? O sea, en el entorno en el que estamos, mientras más hate, estás haciendo mejor las cosas. Entonces, a mí no me cae tanto hate porque mi marca personal, digamos, no es grande, apenas estoy empezando con ella. Y al final sí he llegado a contestar esto que te digo, porque más en el tema de las fresas, ¿no? En el tema de las fresas, ahí sí cae mucho hate, porque ya es una marca ya que es conocida, tiene 45,000 seguidores en Instagram, entonces de pronto nos cae hate que no tiene sentido, y ahí es donde les contesto, ¿no? Directamente y desde la marca, bro, eres un cero a la izquierda, o sea, y sin más. Está Sí. bueno, está bueno. Recién nombrabas a tu mentor Yados y me gustaría saber, seguramente hay muchas enseñanzas que aplicaste a tu negocio, pero una que te enseñó, aplicaste y dio resultado. No, amigo, ninguna. O sea, ninguna habilidad que ya haya aplicado ahora. Yo te voy a decir qué es el tema de la mentoría de Yados. Yo creo que yo sigo invirtiendo en él porque me ha removido, o sea, no me ha dado un método y apenas lo platicaba incluso con él. Yo le digo, es que yo no he aprendido algo nuevo aquí, pero me has removido miedos. Es decir, Ah, amigo, yo no, ya, o sea, es yo muchísimo eso, ¿eh? Ojo, es muchísimo. ya. No, es que eso es lo que te permite operar. Insisto, aquel emprendedor que tiene sus $10,000 guardados, que quiere iniciar una cafetería, pero no la inicia porque tiene miedo a perder el dinero, ¿cuánto vale? Te pregunto, ¿cuánto vale que yo Sí. agarre su mente, le apriete un tornillo y le quite el miedo a invertir esos $10,000? ¿Cuánto vale? Eso no tiene precio.
¿bien? ¿Por qué? Porque eso lo va a empujar a empezar. Y entonces Exacto. empezó su negocio, pero como opera sin miedo, es decir, no tiene miedos, va a invertir en el mejor café, en la mejor publicidad, en los influencers, en la mejor ubicación, porque no tiene miedo, va a operar desde la abundancia, lo cual inevitablemente le va a traer un resultado material. Incluso aunque el resultado sea perder ese dinero, como está operando de forma correcta, le va a permitir volver a reunir el dinero y volver a empezar. ¿Sí me explico? El resultado no necesariamente tiene que ser que el negocio explote y que te hagas millonario al año o a los 2 años. O sea, el resultado viene de elevar tu conocimiento, elevar la sabiduría que tienes en el área que te interesa y poder empezar y empujar las veces que sean necesarias hasta que tengas un resultado. Pero ¿cómo lo puedes lograr? No teniendo miedo. Entonces, Exacto. contestando tu pregunta, yo no tengo un método en especial, porque a ver, son fresas con crema, amigo. O sea, fresas con crema las puede hacer cualquiera. Tú puedes hacer unas mejores fresas con chocolate que las que yo vendo. El tema es cómo operamos. Y la forma en la que operamos es Claro. consecuencia de no tener miedo a rentar un local en la mejor zona o no pagar, no sé, $3,000 de publicidad al mes, más $2,000 de publicidad en influencers. Bien. Entonces, cuando tú aprendes a operar sin miedo, empiezas a empujar más rápido. ¿Sabes? ¿Quién maneja más rápido un auto? ¿El que tiene mucho miedo de chocar o el que no le importa? Por supuesto que va a manejar más rápido el que no le importa y que dice, bueno, si se descompone, si chocamos, ni modo. Entonces, insisto, con el tema de tu pregunta, no es un método en particular, simplemente en cada llamada escuchas a gente que no tiene miedo, escuchas a gente que dejó los vicios, escuchas a gente que invirtió todo su dinero para entrar a la sala, te contagia y tú dices, yo también tengo que hacerlo. Opera sin miedo y el resultado es inevitable. O sea, incluso yo te diría, a mí no me cabe en la cabeza cómo un hater existe, ¿sabes? O sea, cómo una persona puede ver que otra persona tiene resultado en algo y en vez de decir, oye, ¿cómo le hiciste? ¿No? Y ya después te escucharé y pensaré si lo que dices es verdad o no, pero no, o sea, es de inicio, eso es mentira. Claro. Eso es mentira. A mí no me entra en la cabeza. Entonces, amigo, es eso, es remover los miedos con los que opera la gente y eso vale millones, millones, millones y la forma en la que te sientes cuando operas así es brutal. Qué bueno. Eric, escuché que decís siempre bendecido y en victoria. Así Sos de es. Explícame un poquito, bajarlo a tierra eso, para aquellos que no saben de qué estamos hablando. Mira, amigo, esa frase yo la tomo alguna vez la leí en en una publicación de Instagram. Y a mí me movió porque yo a lo largo de mi vida he tenido varias adversidades que yo en ese momento los he considerado como un fracaso total, ¿bien? Iniciando desde, por ejemplo, la notaría que yo te contaba, que no logré que me Sí. ascendieran, después con este colapso en mi situación económica, en el tema financiero, perdón, en el tema inmobiliario, y que cada uno, si bien es cierto, era a mi mente o a ese nivel de conciencia, era un fracaso, al final era una semilla que sembrada empezó a Claro. germinar y dio frutos, como indica también la palabra, ¿no? Dio frutos 60-1. ¿Y por qué digo esto? Porque bendecido y victoria es, independientemente de la circunstancia de fracaso que tenga en ese momento, yo sé que es simplemente una semilla que si yo la sé trabajar, la sé enterrar, la sé regar, germinará y será cuestión de qué tanto trabajo ponga yo para que logre dar frutos. Te pongo otro ejemplo. Del desarrollo de 50 departamentos que empiezo en octubre, en Sí. Ciudad de México se necesitan 6 permisos, de los cuales tengo 4. Me faltan 2 y yo ya vendí 10 departamentos. Entonces, yo sé que si no logro obtener los permisos, a partir de octubre puedo enfrentar demandas de las personas que me han comprado, ya sea por la vía penal, es decir, por fraude, o por la vía civil en incumplimiento de Claro. contrato. Entonces, yo estoy obligado a devolver el dinero más las penas convencionales, intereses, etcétera. Entonces, abordando el tema de operar sin miedo, yo digo, ok, bueno, mi peor escenario es perder dinero. Mi mejor escenario es sentirme como me siento cada vez que logro escalar un nivel económico, pero a ver, al final el nivel económico, cuando tú escalas, también estás escalando a nivel mental y a nivel espiritual.
porque no es lo mismo tener un miedo de que me cierren un local a tener miedo de perder un terreno que me ofrecieron $2,5 millones hace 2 meses. Entonces, um, a eso me refiero. No importa la circunstancia bajo la cual esté, independientemente de cómo se pueda interpretar, yo siempre estoy bendecido por Dios y en victoria Y por el y trabajo. en victoria, qué bueno. Qué lindo. ¿Qué le dirías a alguien que está por emprender? Quizás tenga una idea de negocio que cree que va a ser buena, pero está esperando ese momento justo. El momento justo nunca va a llegar, el local perfecto nunca va a llegar, el negocio perfecto no va a llegar. Tú tienes que crear la oportunidad y ser responsable en tus decisiones. Y ser responsable en tus decisiones me refiero a operar sin miedo, siendo consciente de que tienes que hacer las cosas lo mejor posible, porque tampoco podemos pasar la línea de, en nombre de operar sin miedo, operar de forma irresponsable, como por Claro, ejemplo un joven que pone un negocio con el dinero de sus padres, seguramente actuará de forma irresponsable, opera sin miedo, pero de forma irresponsable porque no es su dinero. Entonces, ¿qué es lo que yo te puedo decir? Operar sin miedo, siendo responsable en la toma de tus decisiones. Si quieres poner una cafetería, pues al menos consumir lo más que puedas de contenido gratuito en YouTube. Entiendo que si vas empezando, el presupuesto es limitado como para pagar una consultoría a una empresa grande, pero a ver 10 horas de contenido gratuito de YouTube, te aseguro que va a formatear toda tu idea que tienes alrededor del concepto del café y te va a permitir poner un negocio que estadísticamente tendrá una posibilidad mayor de progresar. qué bueno. Está muy bueno eso. Teniendo, esta es una pregunta media rara, pero por ahí se entienda. Teniendo una mentalidad de abundancia, ¿se pueden también cometer errores? Totalmente. Es más, yo te diría que la mentalidad de abundancia comete más errores que aciertos. El tema es que esos errores son los que te llevan eventualmente a atinarle a una que compensa las decisiones erróneas que has tomado. Es Qué decir, bueno. mira, en el tema inmobiliario, yo he tenido he tenido 3 proyectos fallidos, pero esos 3 proyectos fallidos, con el primero que acerté o que fue fructífero, se compensó por 10 las pérdidas que tuve en los tres primeros proyectos. Bien. Y así en todo, vaya. O sea, si tú esperas que el primer proyecto sea perfecto, próspero y que te hagas rico, eso no va a suceder. Y es otra de las razones por las cuales algunas personas que emprenden renuncian y regresan a un empleo, porque no pueden tolerar el tema de la pérdida. Y el tema de la pérdida es lo que te lleva eventualmente a tener un negocio próspero, bien, el Claro. aprendizaje de los errores que has cometido. Entonces, sí, por supuesto, una mente abundante comete más errores que una mente escasa, porque la mente escasa aprisiona el recurso, no lo gasta, no lo invierte, aquí lo tiene guardado, pues no estás cometiendo ningún error. A tu percepción, a percepción de la mente abundante, estás cometiendo el peor error que puedes cometer, que es acumular con miedo a perder, ¿sabes? Qué bueno. A veces como líder uno dice que se equivoca el que hace, porque el que no hace no Exacto. se equivoca. Y hablando de líder, que comentaste hace un ratito de que sos como el líder de esta sociedad, ¿qué errores cometés como líder o que cometiste en algún momento como líder que por ahí no estabas preparado, ¿no? En eso del emprendimiento. Es una pregunta difícil. No, no me, o sea, No te no quiero recordás. decir, no, Claro, claro. no recuerdo alguno. Pero mira, a ver, te puedo decir, ahorita ya me vino uno a la mente, rentar un local en una zona que yo consideré que iba a ser buena y terminó siendo, si no un fracaso, al final del día no da los números esa sucursal y pues tiene que ser subsidiada por las otras. Entonces esa puede ser un error porque yo llevo el tema de expansión al 100%. Entonces esta sucursal, al estar en una zona que no está rindiendo frutos, pues tenemos dos opciones, o cerrarla o aguantar y tratar de empujarla, pero ese es uno de los errores que he cometido. No logro recordar algunos otros porque de verdad que la gestión ha sido muy buena, amigo. O sea, mira, yo te hablo de que antes de Freseando yo lideré negocios inmobiliarios mucho más grandes y tuve que empezar de ceros
en las fresas, pero yo ya como que sabía el camino, ¿sabes? O sea, yo te digo, desde la semana 2 3 yo dije, este negocio es bueno, es rentable, de aquí este va a ser el caminito, pero porque yo ya Qué bueno. traía gestión de negocios mucho más grandes, que al final colapsé, pero ya traía una expertise en negocios de mayor volumen. Qué bueno. ¿Cómo haces, hablando de Renata de vuelta, que para separar la pareja, tu esposa, a que sea tu socia o, entre comillas, empleada y no perder el respeto, ¿no? Hacia ella como tal? ¿Cómo manejas eso? Realmente, amigo, no, ¿cómo te diré? No hay una separación, ¿sabes? O sea, el liderazgo que tengo en la empresa es el mismo liderazgo que tengo en casa. Insisto, o sea, el tomar las decisiones trae aparejado el orgullo, entre comillas, de cuando tomas las buenas y cargas con la vergüenza de cuando tomas Ah, las malas. tal cual, qué Y bueno. depende de la mujer, al menos en mi familia, depende de la mujer correr con o respetar ese liderazgo. Y Renata lo hace muy bien. O sea, Renata dice, güey, tú decide y lo que salga, ¿bien? Tanto en la casa Bien, el apoyo. como en el tema del negocio. Sí, 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 claro. Mira, yo tengo dos problemas principales en el tema del desarrollo personal. El primero es la lujuria, que creo que al 99% de los hombres nos ataca, y probablemente el tema de la gula, con a veces independientemente de que le meto mucho al gimnasio, etcétera, como muchísimo. Pero a lo que voy es, yo no podría estar con una mujer de lleno, o sea, comprometido con ella al 100%, si no tuviera esta parte clara de respetar el liderazgo y dos, sumar al varón, ¿bien? Y Renata lo hace perfecto, amigo. Renata trabaja de lado a lado y empuja y apoya en todos los aspectos. En el tema físico, tiene 8 meses de embarazo y ayer se durmió a las 11 de la noche viendo temas de Uh, los locales y hoy a las 5 de la mañana ya estaba arriba, con 8 meses de embarazo. O claro. sea, no es cualquier cosa, no es Van cualquier a, cosa. van a, van Entonces, a la con par, eso, claro. hermano, a la par, literalmente. O sea, incluso es curioso porque aquí en la casa no tenemos televisión, ¿bien? Entonces, hemos tenido visitas que nos dicen como, oye, ¿y la tele? No, ¿Y el no, partido? no. Exacto, Claro. exacto. Y le digo, no, pues aquí no tenemos tele, pero, ¿cómo crees? O sea, ¿cómo crees que no tienes tele? Y entonces, ¿qué hacen cuando se acuestan? Pues dormir. O sea, terminamos tan fundidos, tan Claro. cansados que llegamos a dormir. Entonces, amigo, es una pareja espectacular, o sea, es una pareja espectacular, es una mujer que suma, que no es una mujer normal. Y yo te voy a decir algo, o sea, la vida del emprendedor es complicada, es estar resolviendo problemas todo el tiempo, que lo que menos quieres es una pareja que exija cosas que no van alineadas con tu propósito. Claro. Ejemplo, vamos a ver el partido, vamos al cine. Tiene 2 años, amigo, que no vamos al cine, quizá más, ¿no? Entonces, el lugar en donde convivimos es en el negocio, en el gimnasio, aquí en la cocina y al dormir. Y cuando tú tienes ese tipo de compañía, realmente no se siente como que estás Te teniendo un falta algo. exceso de convivencia. Claro. Y que Claro falta que no, o algo. sea, cero. Qué Sí, bueno, qué bueno. sí, sí, no, eso realmente no, o sea, y estamos más bien ya formamos una familia, llegamos a esta casa hace un mes, estamos cumpliendo un mesecito hoy. Qué lindo, qué lindo. Si mañana tuvieras que arrancar de cero, pero ya con la experiencia que viviste, ¿volvés a implementar y hacer los de las fresas? 100%, 100%. Mira, a ver, hay dos tipos de negocios, ¿no? Que ahora se me vienen a la mente, físicos y digitales. Yo realmente no sé el tema de negocios digitales, por algo estoy en los negocios Exacto. físicos, pero entendí muy bien que es fácil de escalar, o sea, es fácil de escalar cuando pones el trabajo de forma correcta. Entonces yo podría empezar en la calle, literalmente en un puesto de la calle, y escalar en tiempo récord sin mayor problema.
Qué bueno, qué bueno y cuánta fe y esperanza das a aquellos que están escuchando y viendo esto de que no importa qué vayas a hacer, sino la persona que está detrás de ese mostrador, ¿no? Lo cien que por aprendí. ciento amigo, o sea, Exacto. 100%. Es Y mira, eso. a ver, en la universidad he aprendido que no importa la habilidad que tengas, o sea, si eres bueno en ello y estás dispuesto a dárselo al mundo, muchas personas están dispuestas a pagar para que tú se los enseñes. Entonces, sí, sí, contestando tu pregunta, ¿volvería a iniciar en las fresas? Claro que con lo que sé ahora, desde una Claro, perspectiva distinta, compartiendo mucho más en redes sociales para los que van empezando, compartir todo lo que van haciendo en redes sociales de tal forma que se pueda documentar el proceso, porque en la medida en la que tú puedas documentar el proceso y pases de ser un ignorante en un tema a un experto, la gente se va a querer acercar a ti. Bien, entonces, y va a estar dispuesta a pagar. Hoy te digo, nos escriben por Insta y nos dicen, oye, ¿cuánto costaría una llamada uno a uno contigo para que me digas cómo hacer ese negocio? Estoy en Argentina, Venezuela o claro, claro. Guatemala. Entonces, por supuesto que lo volvería a hacer y ya con un poco de vista hacia enseñarle a otras personas cómo hacer exactamente lo mismo. Bueno, Eric, creo que estás capacitado para esta pregunta. Si hoy tuvieras a una persona viviendo lo que vos viviste hace 10 años atrás, para decirle, ¿qué le dirías sin filtro, lo que te salga? ¿Qué le dirías a esa persona? ¿A mí mismo o a una Sí, sí, persona que sí. de, ¿A tú mismo o a una persona que está viviendo lo que vos viviste y no que encontraba? no tenga miedo? eh, Que no tenga miedo, amigo. O sea, el miedo, y vuelvo a lo mismo, me regreso un poco al tema de las mentorías, ¿no? Que no tenga miedo ni a invertir el dinero ni a perder el empleo. O sea, algo que a mí me detuvo mucho tiempo fue tener miedo a perder mi trabajo y toleré, no me arrepiento porque aprendí mucho, pero toleré horarios excesivos, horarios, horarios excesivos. O sea, yo trabajaba de 6 de la mañana a 10 de la noche. O sea, es una brutalidad. Pero yo no renunciaba porque tenía mucho miedo de perder el trabajo y de no encontrar una forma de ganarme la vida. Bien, entonces si yo pudiera regresar el tiempo y le pudiera hablar al Eric que estaba encerrado en la oficina con miedo al jefe, con miedo a los superiores en general y a perder el trabajo, le diría, brother, no tengas miedo, Dios proveerá. O sea, tú concéntrate en ti, concéntrate en desarrollarte personalmente y verás cómo el resultado material va a venir. Ahora, no solo enfocarte en el resultado material, sino en el desarrollo integral del que estábamos hablando. Pero claro. principalmente, amigo, no tengas miedo. O sea, esa sensación en el pecho y en el estómago de miedo es terrible y no te permite operar correctamente. Entonces yo ya aprendí que prefiero estar en la calle y vivir sin miedo a vivir en una mansión y estar operando todo el tiempo con miedo. Miedo a que se metan a robar, miedo a que me caiga, miedo a que suban la luz. O sea, sí me estoy dando a entender. Ese sería el mensaje clave que yo me daría a mí mismo de operar sin miedo y avanzaría mucho más rápido. Qué bueno, porque estás diciendo de que trabajabas de 6 a 20 horas, para decir algo, para los sueños de otra persona y ahora estás trabajando casi lo mismo o más, pero para tu sueño, para vos, para tu familia. Claro, Bendecido y en victoria. Qué bendecido y en bueno. victoria, amigo. Ya estamos llegando al final, Eric. Gracias por esto. Queda una pregunta, después hacemos un cierre. ¿Qué pregunta te hubiera gustado que te haga, pero que no te hizo? Wow. Difícil pregunta, amigo. O sea, la verdad es que vine aquí sin expectativa alguna. Uf, si murieras hoy, ¿qué enseñanza te hubiera gustado dejarle a tu hijo que está por nacer? De tal forma que él pudiera guiar su vida solo con esa enseñanza. Eso creo que Qué hubiera sido bueno. una buena pregunta. Bueno, respóndela porque te la acabo de decir. Ok. Mira, si solo le pudiera dejar un mensaje a mi hijo que nace en un mes, le diría, nunca escuches a personas que no están en donde tú quieres estar. Uh. Eso. O sea, si él se pudiera guiar solo por esa frase o esa enseñanza,
te ahorraría, hermano, miles de problemas, ¿sabes? Porque tú ponte a pensar, o sea, cuando una persona tiene problemas de pareja, ¿a quién le pregunta? ¿Cómo llevar su vida de pareja? Le pregunta al vecino, le pregunta a la mamá, le pregunta a la tía. Ahora, ¿esa tía tiene el matrimonio que tú quieres? No. ¿Tu mamá tiene el matrimonio? No. Acá, no. Pero estamos siempre preguntando y asesorándonos por nuestro entorno respecto de cosas eh, o situaciones en donde ellos no están, en donde queremos estar. Bien, en Qué el bueno. tema mental, económico, físico, todo. Si él se pudiera guiar por esa enseñanza, se va a ahorrar muchos problemas. Qué bueno, qué bueno. Gracias, Eric. Ahora para los chicos, Eric no eligió un camino, eligió varios y los llevó a todo a cabo en el mismo tiempo. Fue abogado, la parte inmobiliaria, empresario, padre, pareja. Eso no es fácil, por supuesto. Eso se construye. Eso no se negocia. Se cae y se vuelve a levantar. Trabaja, sale de su zona de confort, como lo contó. Es eso, chicos. Buscar nuestra mejor versión para merecer el resultado que queremos. Tan simple como eso y tan difícil como eso. Gracias, Eri, por estar con nosotros. Esto fue Reales No Perfecto, con historias reales, pero que se pueden hacer realidad. Gracias. Mano, gracias por la invitación, gracias a ti. Nos vemos pronto, chicos, en el próximo capítulo.